En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo amará. Ahora, mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían que había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace años, muchos años, cuando tenía más tiempo de leer que ahora, leyendo a Léon Bloy, el escritor francés, el autor de La salvación viene de los judíos, leí algo que en un primer momento me pareció ofensivo, y eso que Bloy era un hombre católico, un católico provocador, pero católico convencido, radical, exagerado, católico convencido. Y decía: reprocho a la Iglesia que no haya hecho nada por los pobres. Me pareció injusto. La Iglesia siempre ha hecho cosas por los pobres, siempre, siempre, desde sus orígenes, desde la institución de los diáconos. Pero Bloy decía: los ha dejado más pobres de lo que están. ¿Pero por qué dice esto? Este hombre que es católico, que sabe muy bien la gran cantidad de obras de caridad que lleva a cabo la Iglesia. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Qué significado tienen sus palabras? No proceden de un enemigo de la Iglesia, al contrario. Entonces, ¿por qué dice esto? Tardé mucho en entender lo que quería decir este escritor francés. ¿Qué estamos haciendo por los pobres? Estamos dándoles de comer en la medida en que podemos, y cada vez podemos menos, porque cada vez la Iglesia tiene menos recursos. Las parroquias están en muchísimos sitios arruinadas y ya no tienen ni para pagar la luz o la manutención mínima de los sacerdotes. Pero cuando hacemos algo, ¿qué estamos haciendo por los pobres? Una gran red social. Escuelas, muchas escuelas gratuitas, hospicios, hospitales, por supuesto, la acción de Cáritas, que es extraordinaria, de tantas y tantas obras de caridad. Pero solo hacemos eso. O dicho de otra manera, estamos ayudando a los pobres, y no me gusta mucho el concepto, estamos ayudando al que sufre, porque el que ha perdido un hijo es un pobre, aunque tenga pan en su casa. El que tiene un cáncer es un pobre, aunque tenga una medicina. O el que está con el COVID es un pobre, incluso aunque esté siendo bien tratado y atendido.
¿Qué estamos haciendo por los que sufren? Bien porque no tienen para comer, o porque están enfermos, o porque están sufriendo por cualquier causa. ¿Qué estamos haciendo? Ahí es donde está el problema. Y es un problema gravísimo. Es, una vez más, un problema que tiene su raíz, su origen en la falta de fe. Lo que pasa es que esto ya lo denuncia Léon Blois, que es el amigo, padre espiritual de Jacques Maritain, de Jacques y Raisa Maritain, los padres del personalismo cristiano, es decir, estamos hablando del siglo XIX, siglo XX. ¿Qué estamos haciendo por los pobres desde hace tantos años? ¿Solo darles de comer? Cuando podemos darles de comer. Hay algo que no estamos haciendo y justamente eso es, como decía Blois, lo que les deja más pobres de lo que son. Porque lo que no estamos haciendo es tan importante o incluso más importante que darles de comer. No estamos siendo capaces de dar un motivo, una utilidad a ese sufrimiento. El pobre, el hambriento, el sediento, el solitario, el enfermo, el encarcelado, es alguien que se convierte en un mero receptor. Es alguien que solo puede recibir compañía, comida, medicinas. Y ese es el error. Cuando hacemos eso les dejamos más pobres de lo que son. Son sujeto de beneficencia, en lugar de ser sujeto de algo grande e importante. Hemos olvidado desde hace demasiados años lo que significa la corredención. Los mártires lo tenían claro. San Pablo lo tenía muy claro y lo escribe. Nosotros hemos olvidado el valor del sufrimiento. Lo hemos olvidado porque hemos perdido la fe. La fe católica ya no está en la mayor parte de nosotros. Hemos perdido la fe. Hemos caído en un humanismo solidario, ni siquiera me atrevo a decir caritativo, porque la virtud de la caridad tiene como primer objeto de su actuación o sujeto de su actuación al propio Dios. Hemos caído en un humanitarismo solidario que no nos diferencia mucho en el fondo de otras instituciones, como por ejemplo la masonería, que también hacen obras de solidaridad. Pero aquello que es específicamente nuestro, eso lo hemos olvidado. Jesús nos salva en la cruz. Eso lo hemos olvidado. O lo decimos, pero no lo creemos del todo. Jesús nos salva en la cruz. Y cuando nosotros sufrimos, con culpa o sin culpa, del cuerpo o del espíritu, en la familia, en el trabajo, o simplemente porque de verdad la situación económica está muy mal, cuando nosotros sufrimos, eso tiene un valor. Claro que necesitamos ayuda, una mano amiga, un abrazo, un rato de compañía o un pedazo de pan. Pero también podemos ayudar. Nuestro sufrimiento es útil. Tú eres alguien importante. ¿Es un misterio? Sí. Sí, efectivamente es un misterio. Lo es, no lo niego. Pero es que el principal misterio fue que Cristo nos salvara con su muerte. Podía habernos salvado de cualquier otra manera. Incluso algunos hubieran preferido que no hubiera muerto y que se dedicara, vivo desde entonces, a poner una gigantesca multinacional con sucursales repartidas por doquier, donde se expandieran milagros. Tengo un problema, me duele el estómago, toma, un milagro. No encuentro trabajo, toma, un milagro.
fulanito o menganita no me quieren, toma, un milagro. Este hijo mío está un poco rebelde, toma, un milagro. Eso hubiera sido para muchos salvación. Vivir sin problemas, vivir sin dolores o vivir eternamente. Y esa no fue la salvación de Cristo. Cristo muere en la cruz para perdonar nuestros pecados, para abrirnos las puertas del cielo. Por eso nosotros, cuando tenemos un problema del tipo que sea, no somos personas inútiles, sujetos solo de algún tipo de beneficencia, el pan o la compañía. Somos personas utilísimas, porque podemos ser corredentores con Cristo. Es decir, podemos colaborar. Y Él no es más que una gota de agua, esa pequeña gota de agua que el sacerdote añade en el cáliz durante el ofertorio. Ya lo sabemos, Cristo es el Redentor, pero somos corredentores. Mi sufrimiento, aceptado, ofrecido, es un sufrimiento corredentor. Repito, lo hemos olvidado. ¡Qué triste! Hemos dejado a los pobres más pobres de los que son, porque no les hemos enseñado que lo suyo sirve. Y el enfermo de cáncer no sabe por qué sufre, y se le ofrece solo, o los cuidados paliativos, o directamente la muerte con la eutanasia. Tú tienes un valor cuando sufres, tienes un valor. Eres útil. Tienes que meterte esto en la cabeza. Y no solo los grandes sufrimientos impresionantes o que ocasionan la muerte, las pequeñas cosas de cada día, los inconvenientes, la convivencia. Por ti, Jesús, por ti, unido a ti, Señor. Yo me ofrezco a ti, acepto este sufrimiento unido a ti y lo ofrezco por mis hijos, por mis amigos, por mi patria, por la Iglesia, por ti, Jesús, unido a ti, Jesús. Una vez más repito lo que es un lema, quizá un lema poco practicado, pero un lema para nosotros los franciscanos de María. Quien tiene un problema, tiene un tesoro. Eres corredentor. Y la primera corredentora, la Santísima Virgen María. Nos han redimido con el gran Redentor que es Jesucristo. Su sufrimiento ofrecido ha colaborado, aunque sea en una ínfima, pequeñísima parte, con la redención de Cristo. Pero es que además hay otra cosa. Esta es la más importante, ser corredentores. Pero es que además hay otra cosa. Lo dice Jesús en el Evangelio de hoy. Es una frase que no deberíamos olvidar. Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Está haciendo alusión a la serpiente de bronce que los israelitas, por orden de Yahvé, construyeron mientras peregrinaban por el Sinaí para defenderse de las picaduras de la serpiente. Vale, es verdad. Pero es verdad también que se refería a él. Cuando yo sea levantado en alto, y dice el evangelista que estaba aludiendo a la muerte en que iba a morir, cuando yo sea crucificado, atraeré a todos hacia mí. Cuando tú sufres, te observan. Quizá te lo dicen, quizá no te lo dicen, pero te observan. ¿Cómo encajas los problemas, los imprevistos? Bueno, hay cosas que pueden ser ligadas al carácter, un pronto, un momento, bien, más o menos difíciles de controlar, pero no son esas las cosas más importantes. Los sufrimientos verdaderos, la angustia, el miedo, la amenaza, el dolor físico, los problemas verdaderos, graves de la vida, te observan. Los tuyos, los que están cerca, te observan. Los que te conocen, aunque no estén cerca, te observan, te están mirando. Dicen, no sé si es una tradición o una verdad histórica, quiero decir, dicen que la madre de San Basilio el Magno,
se quedó viuda con varios niños pequeños. Y no era fácil la posición de una mujer viuda en aquella época. San Basilio tenía un tutor pagano que le enseñaba pues, la filosofía, en fin, lo que entonces se aprendía en las escuelas rudimentarias que había. Estamos hablando de los primeros siglos de la Iglesia, siglo IV. Y ese tutor conoció naturalmente a la madre de San Basilio y vio cómo era. Y un día exclamó: ¿qué mujeres hay entre los cristianos? Lleno de admiración. Si de nosotros se decía, lo cuentan los Hechos de los Apóstoles, mirad cómo se aman por nuestras obras de caridad. También se decía, mirad cómo sufren, mirad cómo afrontan el martirio, mirad cómo afrontan la enfermedad, la pobreza, las contrariedades de la vida. Nosotros que estamos siendo levantados en alto también, y nos observan. Cuando tienes un cáncer, cuando tienes un problema, cuando tienes un disgusto, cuando algo no sale bien, más allá del pronto o del momento, ¿cómo reaccionas? ¿Qué estás haciendo con ese tesoro que te han dado? ¿Te comportas como un cristiano o como un pagano? ¿Te comportas como un cristiano o como un ateo? Porque en el fondo, ¿qué diferencia hay? Si tú delante de los problemas no eres capaz de afrontarlos con Cristo, o por lo menos de pedir a Dios que te dé la ayuda, la fuerza, y de ofrecérselo a Él. Si tu fe no influye, no tiene nada que ver, no cambia tu comportamiento cuando sufres, ¿para qué influye entonces tu fe? Si no tienes esperanza de que hay vida eterna, ¿qué tipo de fe tienes? Si no eres capaz, con la gracia de Dios, de poner una sonrisa, aunque no sea brillante y luminosa de oreja a oreja, pero sí una sonrisa tibia, pequeña, cuando tienes ganas de poner un rictus de amargura o un grito, ¿para qué sirve tu fe? Y si no eres capaz, al menos debes entender que tendrías que ser capaz y pedir a Dios ayuda. Señor, ayúdame a ser luz cuando me estoy consumiendo como una vela. Ayúdame a ser luz cuando ya no tengo fuerzas. Ayúdame a dar un ejemplo a mis hijos, a mis amigos, para que ellos puedan decir, ¿qué secreto tiene? ¿Por qué no se desespera? Yo me desesperaría. ¿Por qué no se desespera? ¿Por qué no está amargado? ¿Por qué sigue luchando? ¿Por qué, estando mal, sigue aún preocupándose por los demás? ¿Por qué se traga las lágrimas? ¿De dónde saca la fuerza que yo no tengo? Si aquel maestro pagano decía, ¿qué mujeres hay entre los cristianos? Y eso le convirtió. También hoy los que nos rodean tendrían que decir, hay que ver cómo aman los cristianos, cómo sufren los cristianos. Hay que ver cómo miran a la muerte con miedo, o cómo aguantan el dolor con mucho miedo, pero cómo son capaces, con una fuerza que no entiendo, de sonreír a la hermana muerte y de abrazar al dolor. Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Cristo lo hizo. Y nosotros debemos hacerlo y debemos pedírselo a Dios. Ayúdame, Señor. Dame la fuerza para ser corredentor tuyo, para entender que cuando tengo un problema tengo un tesoro, y para ser luz que ilumine a los demás y les enseñen el camino hacia ti. Que así sea.